Buenas, hagamos una pequeña introducción a esta gran pequeña novela que es un viejo que leía novelas de amor. Esta novela de Luis Sepúlveda, el escritor chileno, lamentablemente recientemente fallecido hace pocas semanas como consecuencia de esta pandemia. Increíblemente un hombre que sobrevivió a la dictadura chilena, a estar preso, al exilio, eh, a una tuberculosis ósea tremenda que casi se lo lleva en un momento. eh, Perdió la vida con el COVID-19 y era uno de los autores que yo me había planificado a principio de año, de esos autores vivos que quería dar, que me parece muy valioso, cuya obra, esta obra en particular, me fue recomendada por una participante de Uni3 y hace un par de años. Y realmente es una novela con muchos puntos muy valiosos. Muchos puntos muy valiosos que están dentro de la novela, dentro de su forma, dentro de la manera en que fue escrita, y muchos puntos valiosos que salen al exterior, a un valor ético, ecológico, de relación con el mundo, que le hace también tremendamente valiosa en ese sentido, en doble sentido, en un sentido estético y en un sentido ético. Me parece una novela increíble. Una novela, como dije recién, extremadamente corta, eh, no más de 70 páginas, no llega a 70 páginas, 8 capítulos bastante breves, pero que presentan a un personaje extraordinario, este Antonio José Bolívar Proaño, con nombre de prócer. Es un personaje maravilloso. La novela fue publicada en 1988. La película, la versión fílmica que contó con la supervisión de Sepúlveda, es del 2001. Eh, y un dato, o un elemento curioso que me parece muy significativo, que al principio puede parecer menor. Las dedicatorias y la fecha y los lugares que aparecen al final de la novela. Eh, Empecemos por ahí. Y tienen que ver con esos valores que destaqué hacia la fuera de la novela. En las dedicatorias aparecen Chico Méndez, el sindicalista, el activista ecológico brasileño, que fue asesinado justo en los momentos en que esta novela estaba recibiendo premios internacionales, que recién había sido publicada y que estaba recibiendo premios internacionales. Por su militancia a favor del cuidado del Amazonas, Chico Méndez fue asesinado por unos ruralistas brasileños. Eh, la otra dedicatoria es de un síndico Shuar, de esa tribu que aparece mencionada y que aparece como protagonista de la novela también, como un personaje más bien colectivo, a pesar de que está el compadre ahí, el amigo, que es uno de los Shuar fundamentales. El pueblo Shuar aparece como un colectivo, ¿no? Entonces, este personaje que aparece también en la dedicatoria, Miguel, eh, y sumado a lo de Chico Méndez, indica una dirección de lectura hacia afuera de la novela, eh, y que tiene que ver con el mensaje profundamente ecológico de cuidado de la naturaleza, de relacionamiento con la naturaleza en armonía, como pueden enseñarnos precisamente las tribus, ¿no? Pensar que es una novela que enfrenta a personajes que supuestamente representan la civilización y la barbarie, ese tema tan tradicional en la literatura latinoamericana, pero los bárbaros son realmente los que vienen del lado de la civilización, ¿no? O de la supuesta civilización blanca. Pienso sobre todo en la figura del alcalde, de ese señor obeso, baboso, que siempre está sudando y que desprecia ese lugar y que evidentemente no pertenece a ese lugar. Después analizaremos en próximas entregas con más profundidad los personajes, pero simplemente detallar esta oposición entre civilización y barbarie, y que en realidad los elementos se cruzan. Los que aparentemente representarían la civilización son los verdaderos bárbaros de la novela,
eh, y aquellos que representarían la barbarie son realmente los que se relacionan de una manera equilibrada con la naturaleza. Entonces, esas dedicatorias me parecen significativas, van en dirección al mensaje ecológico de la novela, eh, y esta obra no es la única que tiene ese mensaje ecológico y tiene que ver con la biografía de Luis Sepúlveda también. Luis Sepúlveda fue miembro de Greenpeace, un miembro activo de Greenpeace, que estuvo en la realización de acciones extraordinarias y arriesgadas, como el bloqueo a los balleneros japoneses, cuando estos se negaban a cumplir la orden de prohibición de la caza de la ballena. Una serie de arriesgados activistas de Greenpeace estuvieron bloqueando la salida de los balleneros durante meses, hasta que se hizo efectivo el cumplimiento de ese mandato legal de no cazar las ballenas. Entonces, Luis Sepúlveda fue un hombre que no solo escribió, ¿no?, sus ideas, sino que también las practicó. Un hombre viajero, un hombre andante, es algo que se destaca habitualmente. Desde chico, él dice en entrevistas, desde muy pequeño, a los 16 años, cuando decidió conocer el sur de Chile, vio que su destino era viajar. Y su destino fue viajar un poco forzado también por el exilio a partir de la dictadura, de la terrible dictadura chilena, pero también fue un gusto, una elección personal. No podía quedarse quieto mucho tiempo. Después de la vuelta a la democracia, él retornaba a Chile, pasaba unos meses, pero su vida transcurría por distintos lados. Y eso le permitió conocer muchas realidades y poder escribir de esas realidades. Conoció la selva, convivió con la selva, hizo reportajes sobre la selva, entonces sabe de lo que está hablando, ¿no? No es un improvisado. Conoció efectivamente a los Shuar y conoció esa región de la que habla. Y conoció un montón de regiones más. Y a eso iba con la parte final. Si ustedes observan las fechas y los lugares en los que datan el final de la novela, hablan de Yugoslavia, 1987, de una región de Yugoslavia, y de Hamburgo, Alemania, 1988. Entre esas dos fechas se escribió la novela, y en dos lugares distintos, o al menos entre dos lugares distintos, quizás en el medio hubo más lugares. Entonces, tenemos una novela breve, con una carga importante de contenido hacia afuera, de un contenido ético hacia afuera, de divulgación de determinados valores, y a su vez una novela con un valor estético, que ya hablaremos en próximos videos, de escritura, con el cual esos valores hacen que el lector le pase algo muy similar a lo que le pasa al viejo. Recuerdan que el viejo, por sus dificultades para leer, pero además por el gusto que le daba algunos enunciados, algunos párrafos, releía y repasaba determinadas partes de la novela. Las leía despacito, saboreaba las palabras, las paladeaba, y cuando lograba completar el párrafo lo volvía a leer, y más si ese párrafo le gustaba estéticamente lo que decía ahí. Bueno, con algunos párrafos de esta novela nos pasa, o creo, por lo menos a mí me pasa, que dan gusto, dan muchísimo gusto volverlos a leer, paladearlos de nuevo. Es algo que él también dice en alguna entrevista por ahí, que le gusta eso, ¿no? Que la sensación de volver a paladear, de volver a saborear esa lectura de un párrafo. Eso por el lado estético. También una de las cosas que busca, dice, es lo que decía Cortázar del golpe al mentón, del gancho, que la narración debe provocar un sacudón en el lector. Y esta novela creo que lo hace en varios lados. Básicamente tenemos la historia de este protagonista, ¿no? Antonio José Bolívar Proaño, un hombre que viene desde afuera, que no es de esa región, no es del idilio del Dorado, del idilio, este pueblo inventado, y cuyo nombre tiene mucho de ideal, pero el lugar no parece corresponder, ¿no? No tiene nada de idílico esta zona.
un hombre que llegó con su esposa, con su mujer, muy joven a ese lugar, y la esposa murió rápidamente. Y se convirtió en un personaje solitario, un personaje que no era del lugar, pero que comienza a tener una relación con los Shuar, que comienza con un accidente, que comienza con esa picadura de las víboras que tuvo y con el cuidado que recibió, pero que se fue alimentando y que fue generando algo fundamental y que se repite varias veces. Él era como ellos, pero no era uno de ellos. Esa es una frase que se repite con variantes varias veces y que muestra la soledad del personaje, ¿no? Repito, perdió a su mujer muy joven y se instala en un lugar de manera solitaria y logra vivir cazando algunos animales, pero cazando algunos animales de acuerdo a las prácticas y a las técnicas que aprende de los Shuar y respetando lo que caza es estrictamente lo que le sirve para vivir o para intercambiar por libros. ¿No? No es una caza depredadora, los animales que son muy jóvenes los deja ir, tiene un cuidado, una relación donde bueno, la selva y los animales solo sirven en la medida que le permiten sustentarse, como los propios animales, ¿no? En equilibrio con ese lugar. Pero, le repiten los indios, ¿no? Es como ellos, pero no es uno de ellos. Y eso es algo trágico que va a seguir la vida de Antonio José Bolívar Proaño, ¿no? Él no es de ese lugar, pero es de ese lugar. Tiene ahí una cierta amistad con otro personaje importante, el del dentista, Rubicundo, pero no es una amistad profunda, no están todo el tiempo juntos, ¿no? Y el dentista es fundamental para conseguirle libros, y ahí está otro de los aspectos fundamentales del personaje, es un lector, ¿no? Y un lector de novelas particulares. Él busca historias de amor con finales felices, busca en la literatura lo que no tiene en la realidad, ¿no? Lo que perdió, lo que ya no alcanza a tener, ¿no? Esos finales felices y ese paladeo de historias, ese saboreo de historias que tienen sus desencuentros, pero que en determinado momento logran un cauce hacia el final feliz. Uno de los temas, ahí tenemos varios temas planteados entonces, lo ecológico, la literatura como forma de escape de la realidad, la frase final de la novela es fundamental, ¿no? Los enunciados finales son fundamentales, bueno, las novelas de amor le hacen olvidar la barbarie humana, ¿no? Las barbaridades y los destrozos que provocan la humanidad, eso que lo conmueve tan rotundamente, ¿no? El evento de tener que matar a la tigrilla, bueno, él se va reflexionando que todo eso fue por culpa de eh, aquel primer gringo que provocó todo esto, ¿no? Y ahora desea fervientemente volver a su novela de amor. El otro tema que parte de esto entonces es la otredad, es decir, el otro, ponerse en el lugar del otro, y de eso vamos a hablar en entregas posteriores. Y quiero terminar con un relato, con un pequeño relato de Eduardo Galeano que plantea esto, lo de la otredad. Llorar. Fue en la selva, en la Amazonia ecuatoriana. Los indios Shuar estaban llorando a una abuela moribunda. Lloraban, sentados a la orilla de su agonía. Un testigo venido de otros mundos preguntó: ¿por qué lloran delante de ella si todavía está viva? Y contestaron los que lloraban: para que sepa que la queremos mucho. ¿Ah? Bueno, sobre la otredad, ¿ah? Sobre la cuestión del otro, ¿no? De cómo vemos al otro y cómo vivimos al otro, y si podemos ser en parte el otro, discutiremos más adelante analizando algunos detalles más de la novela.